Buenos días para todos. Vamos en este video a hablar de Júpiter, de la esencia del fluir. Porque precisamente es lo que aporta Júpiter. Júpiter nos aporta la capacidad de poder fluir en la vida. Bien, los antiguos lo llamaban el benéfico mayor, es decir, el que daba riqueza, prosperidad, expansión, el que daba crecimiento. Precisamente, astrológicamente hablando, Júpiter es un planeta que da calor, humedad, ¿no? Representa ese aspecto selvático donde todo crece, todo va creciendo de una forma muy exuberante, diría yo. Es decir, es un crecimiento permanente. De hecho, Júpiter, como planeta más grande del sistema solar, justamente en muchas oportunidades uno lo ve y lo interpreta como algo que potencializa demasiado, que se vuelve exagerado, exuberante. Y es una de las posibilidades de Júpiter, porque en la medida que Júpiter es crecimiento, básicamente, permite a todo de crecer. Pero pues, si tiene Júpiter en Sagitario una cuadratura con Marte, digo cualquier cosa, obviamente lo que va a hacer Júpiter en esa cuadratura es sobredimensionar las características marcianas, ¿no? Y asimismo no es lo único que va a hacer, pero digamos que en ese factor de Júpiter de crecimiento muchas veces uno de los riesgos es que crezca demasiado, se vuelva un tumor, ¿no? Es bueno crecer, pero todo tiene que llevar un proceso, es decir, es bueno crecer con Saturno, con proceso, con tiempo, con experiencia, porque de lo contrario todo crece y se vuelve demasiado crecido y después se descontrola y se pierde. Y eso es lo que pasa. Júpiter es la prosperidad, el crecimiento, pero también es la alegría, el entusiasmo. Júpiter es lo que brinda esta semilla de poder disfrutar de las cosas, registrar felicidad. En relación a esa felicidad, a esa alegría, es necesario que todos la tengamos. De hecho, incluso interpreta, astrológicamente hablando, el sentido del humor. Tiene que ver con Júpiter. Pero si todo es alegría, que se pierde el enfoque saturnino, entonces se pierde uno también. No hay seriedad, no hay concentración. Por lo tanto, las cosas no duran, no se preservan. Entonces la alegría es necesario y creo que el entusiasmo en Teos, que viene justamente de Dios, de estar conectado con Dios, de la divinidad, algo de lo que vamos a hablar, que es fundamental de Júpiter. Pero cuando todo es alegría, expansión, prosperidad, pues llegamos a ese estado de fiestas jupiterianas, de descontrol, donde todo pierde sentido. Y precisamente esto es una de las posibilidades de Júpiter, que va profundamente en contra de su esencia. Porque la esencia de Júpiter es dar sentido, es direccionar, es permitir que haya un flujo de vida energético que lo lleve directamente desde lo divino, que llamamos la suerte, o ese estado de coherencia entre lo que yo quiero y lo que yo estoy encarnando para hacer, es decir, mi propósito de vida, mi vocación. Entonces, en la medida que yo voy conectando con este sentido, las cosas fluyen. Esta es la mejor posibilidad de Júpiter. En la medida que yo voy conectando con esa necesidad de poder fluir libremente, en acorde a lo que soy profundamente, en acorde a lo que vine a hacer, en acorde a mi vocación profunda, las cosas florecen. Pero siempre existe ese riesgo de que florezcan demasiado y por lo tanto me voy perdiendo en esa exuberancia vital. Por otra parte, si Júpiter es la alegría, el entusiasmo, las fiestas, todo lo que puede brindar Júpiter como crecimiento, también Júpiter brinda protección. Por eso uno entiende que los antiguos lo llamaban el benéfico mayor, porque obviamente cuando uno lo tenía en una posición, digamos,
fuerte, casa angular, en aspecto con el regente de la carta, en aspecto con el sol o la luna, pues ese Júpiter manifestaba su buen vivir, su prosperidad, y también resaltaba mucho las posibilidades de que reciba uno ayudas en el camino, porque precisamente Júpiter encarna a los padrinos y los maestros, ¿no? Entonces, obviamente, y cuando hablamos de Júpiter, hablamos mucho de Sagitario, del cual es planeta regente. Entonces es muy común que también lleguen los padrinos, los soportes de protección y los maestros. Y hay varios órdenes de Júpiter que incluir, ¿no? Desde lo más bajo vamos a tener ese Júpiter que me brinda todo, sobre el cual me pongo a reposar y a descansar. Yo lo he contemplado en numerosísimas cartas, en distintísimas posiciones, donde, así como similar a la rueda de la fortuna, pero con más potencia y relevancia, Júpiter brinda un apoyo tal que jamás voy a necesitar de responsabilizarme por lo que estoy viviendo. Es decir, un Júpiter en casa 1, una persona que por ejemplo, siempre tiene un tío, de hecho Júpiter son los tíos también, siempre tiene un tío que lo apoya y que le ayuda. Entonces, cuando tiene dificultades, que no sabe cómo orientarse, pues el tío lo ayuda. El problema es que siempre se genera esa dependencia del tío o de las ayudas en general, por lo cual no hace falta que se esfuerce para entender y comprender por qué no logra avanzar por sí solo, sino que depende de la ayuda. Asimismo, dependiendo de la ayuda, recibiendo una gran prosperidad, haya vivido en un ambiente muy fértil, muy rico, muy abundante, por supuesto que la persona se ubica desde ese lado relajado y gozoso de la vida, donde, bueno, donde eventualmente le va a costar mucho trabajo madurarse, donde le va a ser mucho más difícil hacerse cargo de sí mismo. Asimismo lo he visto en casa 2 dando muchísima riqueza, muchísima. Pero muchas veces esa riqueza no perdura, ¿sí? Primero que todo puede depender de otros, pero también puede no perdurar. Es decir, una persona con Saturno en 2 se va a tener que esforzar mucho para tener buenos valores, pero esos buenos valores van a estar bien enraizados, porque no dependen de nada ni de nadie. Entonces, obviamente, no es decir que cualquier persona que tiene Júpiter en casa 2 va a tener mucho dinero y perderlo todo. No, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que existe ese riesgo de crecer mucho y de caer. Conocí, por ejemplo, una persona que, como buen ascendente Tauro, se ha ido enraizado mucho en el materialismo y en la productividad, buscando estabilidad y, bueno, siempre, ¿no?, queriendo el fluir de la buena vida y de la prosperidad. Y esa persona, Libra, ascendente Tauro, empezó trabajando en carpintería, barriendo los almacenes y tal. Esa era su posibilidad. Progresivamente, esforzándose, tenía un Saturno muy predominante en casa 10, angular, muy potente. Entonces esa persona empezó a trabajar, a ver cómo trabajaban en la fábrica, y desde muy joven empezó también a hacer carpintería, a fabricar muebles. Buen Libra, ascendente Tauro, o sea, con ese Venus regente de la carta y dispositor del Sol, empezó a desarrollar una gran cantidad de creatividad que hace parte de su esencia y por lo tanto le llevó a diseñar. Empezó a diseñar muebles, a crear, a hacer bellas creaciones y ha ido creciendo. Se independizó y ha ido creciendo. Puso un almacén por aquí, uno por allá, uno en otra parte y ha ido creciendo. Su dinero ha ido creciendo, pero jamás con orden, sino que queriendo invertir demasiado, queriendo crecer demasiado y al mismo tiempo con todas las posibilidades económicas y los recursos que le brindaba este crecimiento, este Júpiter en 2, combinado con otras cosas, por supuesto. Ha ido creciendo hasta tal punto que empezó a despilfarrar mucho, se alejó de la moral, se alejó de
de ese espíritu saturnino que de pronto tiende a ser mucho más recto, más honesto con el manejo de sus cosas. Entonces, bueno, ha ido de fiesta, ha ido de engaños, ha ido de muchas cosas, ¿no? Hasta que de repente en algún momento pues ya se quebró justamente por todo este mal manejo. Este Júpiter estuvo demasiado grande y ha tenido que caer. De ahí que no pudo levantarse en ese dominio. Viajó, se instaló en otro lugar y empezó a tratar de resurgir con la carpintería. Recordamos que, por ejemplo, uno de los significadores de Júpiter es la madera. Entonces la carpintería obviamente es un medio de producción, especialmente siendo de ascendente Tauro, tener contacto con lo sólido, ¿no? Entonces empezó en otro lugar, tratar de trabajar con la carpintería, con la madera durante varios años y no funcionó. Se había caído este escenario en su vida, ¿no? Ya no tenía potencia. Y entonces, aprovechando que ya estaba en un lugar turístico y con ese Saturno predominante que también le dice que quiere emprender, que quiere crecer, que quiere esforzarse, o sea, entonces empezó a trabajar con el turismo y desde la nada, sin saber nada de eso, empezó a estudiarlo autodidácticamente, empezó a crear y ahora tiene su empresa de turismo muy grande y tal. Obviamente aprendió la lección, ya pasó por esa etapa de la vida de exploración, de riqueza, de abundancia y ahora aún la quiere y la tiene, pero con más humildad, porque la vida se ha hecho encargo de enseñársela. Pero ese mismo Júpiter que representa el turismo, la hotelería, los gozos de la vida, pues le ha ido dando de nuevo. El riesgo siempre es de crecer demasiado y de no poder ser suficientemente ordenado con lo suyo y generar pérdidas muy grandes. Entonces ese pequeño ejemplo lo dice, ¿no? Es una enseñanza. Ahora bien, hay otros casos. En todo caso, Júpiter hace crecer y da crecimiento, y eso es necesario. El entusiasmo, la alegría es necesaria, pero justamente equilibrada. Porque de lo contrario empieza a despilfarrar, a engrandecerse, volverse tumoroso, volverse arrogante y tener contacto con situaciones muy complejas. Júpiter puede ser muy complejo también. Ahora bien, obviamente, donde tengamos a Júpiter, podemos depender de los demás y no responsabilizarnos, crecer demasiado y generar desorden. Pero también ahí donde lo tenemos, vamos a conectar con un propósito de vida. Cuando las personas en las consultas preguntan cuál es mi misión de vida, hay que mirar muchos factores, pero uno de ellos es Júpiter. Cuando hablamos de la vocación, del propósito, hablamos de Júpiter también. Júpiter es el que va a ir viendo y dando sentido a las cosas. Por ejemplo, en el caso de ese personaje, su motor ha sido producir. Necesita producir dinero y mientras produzca dinero se siente bien, pero si no lo tienen no se siente bien. No es exclusivo de Júpiter, ojo, Júpiter en 2 estoy hablando, pero es una pauta de crecimiento relacionado con Júpiter en 2. Ahora bien, Júpiter da sentido, permite y necesita que nosotros vayamos encontrando el libre flujo de lo que nos corresponde, de parte de lo que somos, nuestra vocación. Entonces, obviamente cuando nos ubicamos ahí vamos creciendo también, porque vamos haciendo las cosas con una fluidez relativamente suelta. No tenemos que esforzarnos mucho porque fluye, y eso es importante. Mucho Saturno lo enferma a uno, se vuelve uno enfermo de los huesos, con una mente demasiado seria, no se goza la vida, por más que haya un imperio detrás que haya sido construido desde la primera piedra. Pero Júpiter permite gozar, fluir, dejar la creatividad expresarse libremente, y eso es absolutamente fundamental, porque nosotros en la vida necesitamos fluir. Necesitamos desenraizar lo plutoniano, el sufrimiento, necesitamos desenraizar las complejitudes de los distintos matices de la vida en su extrema complejidad, y riqueza, pero necesitamos momentos de conexión con ese fluir. Y en ese sentido, Júpiter va a representar lo espiritual. Lo espiritual no
necesariamente religioso. Esta es una posibilidad, que Júpiter esté enraizado en las creencias, las ideologías que tratan de dar sentido, pero que se ubican desde el punto de una sola verdad, de un solo fanatismo. Es lo mismo. Júpiter crece, crece, crece. En este caso, en el orden de creencias, de ideologías, de alguna forma encerrando todas las posibilidades en una sola vía que se considera como ser la auténtica, la verdadera para mí y para todos los demás. Esta es una problemática muy común en el destino de los sagitarianos, o donde tengamos a Sagitario. Pero más allá de lo religioso, de las creencias, de las ideologías, Júpiter tiene esa gran capacidad para brindar justamente un fluir existencial. Un fluir existencial donde conecto con lo espiritual, con mi vocación espiritual, donde me entrego justamente a esa comprensión de algo mucho más profundo que se relaciona conmigo y con lo demás, que tiene que ver con el signo donde está, con la casa donde está, con dónde está Sagitario. Y en ese orden de idea es absolutamente fundamental trabajar e ir cultivando ese grado de comprensión. Si atravesemos periodos difíciles, creo que es muy relevante entregarnos a Júpiter. Nos va a dar aliento, nos va a dar inspiración, nos va a dar fluidez para que podamos relajar y soltar y orientarnos de forma distinta. Entonces esa es la verdadera esencia de Júpiter, cuando nosotros fluimos y cuando comprendemos la función de lo que nos rodea, cuando comprendemos las historias de lo que nos rodea, nuestra historia, nuestra forma. Cuando llegamos al grado de comprensión sobre algo, entonces amaestramos ese algo y podemos a la vez fluir y transmitir, que eso es otra posibilidad de Júpiter, la transmisión. Yo puedo saber mucho de algo, pero el buen pedagogo, el buen profesor tiene que tener un buen Júpiter, porque va a ser capaz de transmitir. Transmitir no es para todo el mundo. Explicar puede ser fácil. Transmitir es otra cosa. Es Júpiter. Explicar es Mercurio. Hacer entender racionalmente las cosas es Mercurio. Transmitir y permitir a los demás de comprender es Júpiter. Precisamente es lo que tratamos de hacer en esos videos, ¿sí? Poner pautas donde vamos tratando de comprender un poquito más a fondo el mecanismo, el funcionamiento de las cosas para poder integrarlas y poder fluir con ellas. Y asimismo en el dominio astrológico también es absolutamente lógico que se vaya manifestando, porque a través de lo racional vamos a entender, pero ¿qué diferencia hace lo racional de un libro? Si yo estoy aquí mercuriando, ¿no? Hablando, explicando eternamente, el libro hace lo mismo. No, Júpiter va a enseñar, va a transmitir, para que la persona, para que los demás comprendan, asimilen e integren, que es la diferencia. Mercurio es por separado, Júpiter es asimilando, integrando y transmitiendo. Da esa posibilidad. Ahora bien, este Júpiter justamente, cuando llegamos y nos entregamos ese fluir, conectamos con esa vocación, con ese dominio espiritual, dejamos de estar enraizados en lo material, sino que es gozoso, es Júpiter y crecemos. Esa es la verdadera esencia de Júpiter. Por supuesto que también tiene que ver con los viajes, ¿no? El exterior, el extranjero, porque también son perspectivas que nos permiten abrirnos. ¿Qué pasa cuando uno está en otro país, en otro lugar donde no hablan su idioma, donde nada? Pues ahí uno justamente conecta con esa riqueza muy grande y crece, aprende, integra. Genera esa apertura vital, esa apertura muy benéfica que le sale a uno de su zona de comodidad y confort, profundamente Júpiter inferior, y que lo lleva a otro nivel de Júpiter donde tengo que descubrir, donde ese descubrimiento, donde esa riqueza de todo lo que veo que no conozco, hace nacer dentro de mí un impulso de compartir, de integrar, de estar conectado con la fluidez de la vida.
Entonces, obviamente, tratamos de centrar, ¿no?, lo que representa a Júpiter en nuestra carta natal. Donde lo tenemos es importantísimo y generalmente debemos incluir ese toquecito de Júpiter a nuestra vocación, porque le va a dar un plus, un agregado que va a dar ese flujo de fluidez. No importa lo que hagamos. Si yo soy ingeniero, conectado con el mundo maquinaria, científico, racional, pero que tengo un Júpiter en Libra, voy a tener que involucrar alguna perspectiva de diplomacia, de relación social, de diseño, de arte, de algo estético, transmitir algo bonito a través de lo que hago. Eso es importantísimo. Se va a ver reflejado en mis relaciones de todas formas, pero en mi vocación aún mejor. Bueno, espero que ese pequeño video les haya ayudado a comprender un poco el punto fundamental jupiteriano, que es la esencia del fluir. Profundamente. Un abrazo para todos, buen día o buena noche.